Bueno, Becoming este año es la propuesta del pabellón español y bajo este título de Becoming, de llegar a ser, lo que intenta hablar no es de los arquitectos que ya hemos construido, que somos superestrellas, sino de los que van a llegar a ser y con ello de lo que va a llegar a ser la arquitectura. De un Open Call que hemos hecho se han presentado 1.200 propuestas de los entornos de aprendizaje españoles, de arquitectos muy jóvenes que estaban realizando tesis doctorales o bien de estudiantes de todos los cursos. Hay trabajos desde primero hasta quinto. Free Space es evidente, el pabellón tú respiras un ambiente de libertad motivado por el trabajo de los chicos, pero también ellos remarcaban un concepto que es el de generosidad, que yo creo que es importante, porque hay que ser generoso y hay que dar espacio y tiempo a los que todavía no están pudiendo construir. Nosotros hemos sido unos afortunados, ya a los 30 años ya construía, y ellos son gente joven de 35 y de 40 que no han construido nunca. Por una parte, esto ha hecho que no tengan espacio de visibilidad, pero por otra parte también ha hecho que durante este tiempo están provocando otras lecturas, otros temas de arquitectura, otros modos de ser arquitecto que son muchísimo mejores que los nuestros, o por lo menos muy distintos. Entonces, es ese espíritu de generosidad de, bueno, esto es un suelo público español, os lo cedemos para que vosotros mostréis lo que estáis haciendo. Este proyecto tiene como dos lecturas, una primera parte de 3 minutos, que es entras y entiendes esta atmósfera Becoming, pero realmente este proyecto es un proyecto de investigación, es un proyecto que ha sido generado a través de un proceso de investigación muy complejo y riguroso, en el que a través de 55 palabras generadas con los estudiantes y con un grupo de expertos muy grande que han escrito 55 textos que están en el catálogo, que son una reflexión, esos 55 términos definen la nueva arquitectura que va a llegar. Entonces hay términos que tienen una aplicación directa, pues la palabra que más han elegido es crítica, ligado a política, y aparece ligado a proyectos como el que habéis visto de las fronteras de México, de las fronteras de Melilla, de lugares polémicos turísticos como es Venecia o Benidorm. Pero esta crítica de ellos es siempre afirmativa, no es una crítica negativa, es una crítica de otro mundo es posible y es el que vamos a construir. O hay paredes mágicas ligadas al tiempo que indican que la arquitectura no tiene que durar para siempre, que hay necesidades temporales, o paredes ligadas al género, que entiendo que esto tiene que ver conmigo, evidentemente, que piden una ciudad como mucho más inclusiva, afectiva, cuidadora, diversa, no hecha para un hombre que va en coche blanco y occidental, sino para mujeres, niños, viejecitos, gente que va en silla de ruedas, unido también a la tecnología. Ellos dominan la tecnología absolutamente. Los estudiantes de ahora tienen una capacidad como makers desde el momento 1 hasta el momento final. Y luego hay palabras quizá más relacionadas con la filosofía o con otros modos de ser y con lo social, ¿no? Que hablan de la postproducción. Este pabellón es la muestra de que no es necesario construir siempre un objeto, volver a dejar un objeto en el planeta, en un planeta ya destrozado y lleno de objetos. Queremos hacer intervenciones mínimas, justo las necesarias. Aquí el dinero se fue para reconstruir un pabellón de hace 70 años y una vez que estaba reconstruido, pegarle la información. ¿Es necesario hacer una estrategia, construir una escultura? No, son pequeñas cosas que te van indicando que el espacio-tiempo del arquitecto es construir estas atmósferas que te van dando como capas de información, ¿no? La idea que nosotros tenemos, nuestro primer impulso, bueno, primero porque nosotros estamos hablando de los estudiantes, pero nosotros nos creemos también Becoming. Entonces nuestra primera idea está tomada de los tatuajes, ¿no? Para nosotros el hecho de tatuar esta acción tan contemporánea, que seguro que lleváis alguno oculto por ahí, yo también, es esta idea como de añadir información al cuerpo, pero una información que luego la puedes borrar o la puedes superponer, que tiene que ver con tus propios afectos y con tu propia memoria. Nuestro interés era tatuar el pabellón, incluso dibujándolo nosotros, pero era muy difícil, era muy caro y no teníamos tiempo. Entonces, esta solución como de empapelar es como la solución barata de tatuar, de grafitear, de ver cómo cada uno coge y pone. Pues nosotros no hemos censurado nada y todo el material es un material postproducido, es decir, no hemos hecho nada nuevo para el pabellón. Los alumnos nos han enviado este material y nosotros solamente lo hemos relacionado por estas palabras para ponerlos como en relación diagramáticamente, pero ya estaba todo previo hecho, ellos nos lo brindaron y nosotros como cuando pegas calcomanías en una pared. Este es el concepto.